después del orden del debate lo vamos chequeando, ¿no? Senado. Sí. Claro. Me pude conectar con la de la UDI. Hoy Sofía se me desconectó la luz. Me reclamaron mi voice. Sabrá por qué. Oye, pero... Sí, sí, no, si tú te has portado siempre ahí, palo. Se desconectó la luz. Tú siempre, siempre, Mira, siempre. está desenchufado. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Recibiste la cuestión? Sí, recibí. Ah, ya. Sí, recibí. Está bien eso. Yo pesco. Oye, Carola, ¿vienes pasada a tu casa? No, tan loco, sí, pero ya se demora 5 minutos después. ¿Qué cosa? No, después hay un corte, pero corto. Por la luz. Muy gírate que yo. No hay almuerzo hoy día, parece. ¿Aló? Aló, aló. Aló, aló. No puedo anunciar la Habla, habla. Aló, 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 aló. No, llamar la soledad está bueno, adelante, entonces. Aló, aló. Ahí. Aló. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. Aló. Aló, 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 aló. Aló, aló. Aló, aló. Camaradas de la Junta que están en el salón plenario del Congreso Nacional, yo les rogaría que tomaran asiento, por favor, incluido obviamente a los vicepresidentes, los primeros que dan ejemplo, Este buen del Burgo es muy pesado, weón. para escuchar una Tiene un caso como media así. Yo me mato de la risa con él porque tiene cuenta de nuestro secretario nacional breve sobre el comportamiento electoral de la democracia cristiana en la pasada elección municipal y sus proyecciones de futuro. Oye, Es como la feria del libro. ¿qué quiere decir? En el stand 2. ¿Quién va a ir? ¿Quién puede ser buen candidato de ese futuro? Una audiencia ahora con la malla. Es con una exposición. ¿Cuánto dura? ¿Quién? ¿Cuánto dura? 30 minutos. Pero ya venía eso, no, corte, si ya hizo un trabajo ya. Por favor, a los camaradas que están conversando en el salón, les pediría que tomaran asiento. En la medida que empecemos de inmediato, no se retrasa el debate político que está fijado para las 3 de la tarde. ¿Y a quién más puede Y es esencial cumplir con esta parte muy importante. Yo le pediría a todos los que siguen en el pasillo. Sí, ya, sí está aquí. Ya. Clemente no va a querer. ¿Dónde está? Bueno, ya ha renunciado. Ya, ¿vamos? Sí, Bueno, a continuación tiene la palabra el secretario nacional del partido, don Víctor Maldonado. Ya, dale nomás, pues si no, más silencio que... Qué loco este hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cuánto es? Ah, que está allá. El de que podría Vamos ser. totales. Sí. Pero ese bueno análisis. Ese weón estaba en la escuela. Yo me acuerdo yo que lo veía. ¿No? ¿No estuvo en la escuela? Puede ser. No, estuvo en historia. Es que yo no me acuerdo Sí, sí, sí. haberlo visto. Jorge. Parece que te cagaron. El orden, aquí está. Sí, atrás, sí. Pero un poquitito, pero atrás. Tenés que echarle una limpiadita. Asiento, por favor, para poder partir. Alguien te cagó, Jorge. Te cagaron por la espalda. ¿Ah? Sí. Vaya a quedar de presidente del partido hoy día.
Don Marco Hernández, usted se sienta y partimos. Camarada Marco Hernández. Dijo. Muy bien. Vamos a hacer, camaradas, Y borra con el dedo y después seguramente el dedo en la lengua, güey. Se come la cara. el análisis electoral de la última elección municipal. Oye, Jorge. Y Con para agüita eso, mejor porque lo que vamos si a pasas el ver, dedo y después te lo olvidas luego en la de boca, que el le estás comiendo presidente la caga a la nacional paloma. entregó los Estás comiendo principales la caga a la paloma, datos, le pasas el dedo y te lo metías en la boca de nuevo, es güey. ubicarlo en el contexto. Vamos a ver primero los desafíos que nos enfrentábamos en ese momento, antes de la elección, los objetivos que el partido se Oye, fijó, ¿por qué no vamos para allá mejor para poder mirar? los riesgos que asumimos en esta campaña y luego la estrategia que se implementó evaluando Esto está sus apasionante. resultados. Apasionante. Lo primero que hay que saber es los desafíos que teníamos al momento de la elección. El principal, estimados camaradas, es lo que muestra el siguiente cuadro. El cuadro de la baja sistemática y continua, sin parar ni detenerse, de la democracia cristiana desde el 1992 como punto de partida hasta la última elección que enfrentábamos. Nosotros, solo nosotros, prácticamente habíamos descendido en línea continua a la mitad de la votación en solamente 5 saltos. Pero este no es el dato fundamental. Eso lo están haciendo. El dato es el siguiente. Veníamos cayendo a una cifra, a una tasa promedio de 200.000 votos por elección continua. 4,6% en promedio de baja, vez tras vez. Y esa baja se había tomado una aceleración en la última elección. En la etapa previa, nosotros teníamos una pérdida de 304.000 votos. Si esta tendencia se hubiera mantenido, si esta tendencia, que era la de que amigos y sobre todo adversarios de la democracia cristiana hubieran visto ratificados en las elecciones que acabamos de salir, nosotros hoy estaríamos haciendo la evaluación de un partido con poco más del 10% de los votos. Nuestro objetivo, ahora sabemos cuáles eran los resultados, pero recuerden solamente la fotografía nuestra al momento que enfrentábamos la municipal. Vez tras vez, durante años, la democracia cristiana al día siguiente de una elección ponía la imagen de los demócratas cristianos dando explicaciones y sin saber cómo se suma para poder dar una mejor presentación hacia afuera. Pero este todavía no es el dato más complejo. El dato más complejo es el siguiente. ¿Qué pasa con los demás mientras a nosotros veníamos en continua baja? Lo que pasa con los demás, en los gráficos que ustedes quieran ver, es que los otros no se mueven. Durante años no se mueven. Tienen pequeñas variaciones, tal vez un poquito más a costa de los votos que perdíamos. Pero lo que sucedía, estimados camaradas, es que si nosotros pensamos como a los partidos como a un convoy en alta mar, si todos siguen en camino y hay uno
que se las da de submarino y empieza a bajar bajo su línea de flotación, eso no se llama sumergirse, eso se llama hundirse. Y a los únicos que les tocaba bajar en continuo era la democracia cristiana, como comparamos la tendencia nuestra respecto de todos los demás socios. Por eso es que esperaban la continuidad de la tendencia histórica y por eso se comportaron como se comportaron, porque ahora llegaba el momento de superar a la democracia cristiana, ahora llegaba el momento de cambiar el liderazgo y de cambiar la política de alianzas. Eso es lo que se preparó y nosotros en baja continua. Y el plan estratégico y nuestros expertos electorales nos decían que además estábamos ubicados justamente en el nicho electoral de los sectores que descienden en importancia nacional y en importancia del voto, porque nosotros éramos particularmente fuertes en zonas rurales y las zonas rurales disminuían. Nosotros éramos particularmente fuertes en los segmentos pobres y los pobres iban a dejar de participar en elecciones con voto voluntario. Nosotros éramos particularmente fuertes en los sectores menos educados e iban a entrar ahora la gente más educada a votar. Es decir, dato que viéramos era la baja sistemática de la democracia cristiana. Lo que teníamos que hacer era lograr un frenazo de una tendencia de muchos años. Entonces, nosotros nos propusimos como objetivo subir un peldaño. Y fue el objetivo que pusimos en la mente de cada uno de los militantes de la democracia cristiana, hombres y mujeres. Y cuando yo entré a esta junta, los que me saludaban me decían, nosotros en nuestra comuna logramos el objetivo del partido, subimos un peldaño. ¿Pero por qué fijamos esto? Porque los objetivos de subir un peldaño lo tomamos en relación a lo que la gente ve en los diarios y ve al entrar a la página del Ministerio del Interior cuando ven los partidos, cómo están los partidos. ¿Y qué dice las bases, qué dicen los diarios, qué dicen los periodistas que nos acompañan tan dignamente? Dicen en los diarios que la democracia cristiana tenía 59. Dicen los diarios que la democracia cristiana tenía 344 concejales, porque no contaban los votos de los independientes. Pero nosotros no íbamos a ser tan ridículamente obvios que íbamos a poner un parámetro superior al que íbamos a ser juzgados, sino que lo que pusimos fue el piso. ¿Y por qué el piso? Era porque íbamos a identificar ante la opinión pública que lo que era un peldaño. Y luego vienen, por ejemplo, ahora esto parece obvio, pero ahora vamos a tener una primaria presidencial. Vamos a escoger un candidato presidencial. ¿Y cuál va a ser el parámetro que vamos a escoger? Les vamos a decir a la gente, no, en una elección de directiva nosotros votan 22.000 personas. Ese es el parámetro. No, uno va a decir, no, pero por favor, si nosotros cuando votamos todo en lo que más nos interesa, que son las direcciones comunales, somos 28.000, el parámetro son 28.000. No, ¿cómo no? Pero nada que ver si esto es una elección abierta. Pongamos los parámetros de las primarias en las que participamos, que abrimos a la ciudadanía. No, entonces el parámetro va a ser 70.000. Ah, pero ¿por qué no proyectamos si no hicimos primaria en todas las comunas? Proyectémoslo. Entonces, digámosle a la gente, mire, la democracia cristiana cuando convoca una primaria, más o menos son 266.000, unos 300.000. Sería absurdo poner como parámetro de la democracia cristiana obligar a superar no lo que el partido puede hacer, sino ponernos una exigencia absurda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para ganar y prestigiar a la democracia cristiana en una elección primaria presidencial? Nosotros tenemos que decir
fijar un concepto, no una cantidad. Lo que vamos a decir, obviamente, es: tenemos un buen punto de partida. Invitamos a todos a llegar a nuestra casa. Están las puertas abiertas para que todo aquel que quiera nos acompañe en el inicio de un camino, porque el camino nuestro empieza con las puertas abiertas y sigue entrando a la casa de ustedes. Nos verán en la casa de ustedes, con nuestro candidato o candidata, nos verán en su casa y estamos contentos. ¿Y cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir después en la primaria de la oposición? Le vamos a decir a la gente: estamos muy contentos, somos el 34% de la elección nacional de la concertación y de la oposición. Por lo tanto, ¿ese es nuestro parámetro? No, nosotros no vamos a decir una cosa así. No, porque somos demócratas cristianos, porque protegemos al partido, porque nos interesa vernos bien. ¿Sabe lo que vamos a hacer al día siguiente de la elección primaria de la concertación y de la oposición? Vamos a decir: estamos contentos. Y los vamos a decir por dos motivos, camaradas. Uno, porque nos va a ir bien. Y dos, porque es orden de partido. ¿Entienden? Ponerse contentos juntos, alegrarse juntos, es parte de la misión política del partido. Juntos alegres, juntos protegiendo al camarada, juntos dando la cara. Por eso es que fijamos el parámetro. Y ahora vamos a hacer el análisis más en la fina. Luego viene lo siguiente: los emblemas. Teníamos 48 horas para fijar en la mente de la gente quién ganaba y quién perdía la elección. Porque la noche de una elección la gente dice: ¿qué pasó? O al otro día en la mañana. Y por lo tanto la imagen de lo que pasaba ese día teníamos que fijarla. Y sabíamos que corríamos un riesgo. ¿Dónde? Donde la tele se va. ¿Y dónde se va a ir? A los municipios más grandes. Y nosotros corríamos riesgo en los lugares más grandes de la democracia cristiana, los que tenían nuestros emblemas, nuestros buques insignias. ¿Y cuáles eran estos? Coquimbo, La Calera, Quillota, Los Andes, Peñalolén, La Granja, Macul, Quinta Normal, Maipú, San Fernando, Tomé, Nueva Imperial, Osorno, los que tienen más de 50.000. Angol, dice Angol. No es quien da más, sino que estamos... es solo un ejemplo, camarada. Y todas las comunas importantes. Ah, pero aquí nuestro vicepresidente dice exactamente eso. Estos eran los emblemas a mantener. Pero ahora viene una cosa que era muy importante para nosotros. Teníamos que ganar nuevos espacios. Y entonces, ¿dónde nos íbamos a fijar nosotros? Teníamos que ganar algo de los nuevos. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos que ganar? Algo. Teníamos que ganar o Concepción, o Valparaíso, o Rancagua, o Curicó, o La Reina, o Temuco, o Ancud. Pero teníamos que avanzar. Y el parámetro que todos nos fijaban es: si se contienen en la caída y a lo menos ganan un emblema nuevo, le va bien a la democracia cristiana. Ese era el punto. Siga. Otro aspecto importantísimo de nuestro plan estratégico: recuperar territorio, porque una cosa es ganar concejales y alcaldes y otra cosa es cómo se distribuyen en el territorio. Porque si se distribuyen en zonas donde no estábamos, entonces estamos en mejores condiciones de apostar al nuevo paso adelante, es decir, las parlamentarias. Entonces, recuperar territorios era muy importante y además, para nosotros y para el país, consolidar el acuerdo socialista-demócrata-cristiano por 1000 motivos era fundamental. Porque durante 2 años, para bien o para mal, se ha estado definiendo en el país y en la oposición, tras nuestra derrota presidencial, se estaba definiendo quién la lleva.
quién lleva la batuta, o la Democracia Cristiana u otros. Y quien lleva la batuta significaba o la alternativa para el país es una alianza de centro-izquierda, u otros se tientan con la idea de que la Democracia Cristiana es un socio menor, de tono bajo, de un dígito en el electorado nacional y hacia el descenso. Eso es lo que se juzgaba. Cuando se salieron las dos listas de concejales, yo le pregunté a los presidentes de partido que tuvieron esta genial idea de dividir las listas, ¿por qué lo hacían? Y fueron bien sinceros, muy sinceros, porque queremos cambiar quién dirige la concertación. Me lo dijeron a mí. Y eso era lo que se juzgaba. No se juzgaba una cosa chica, se juzgaba el destino de la democracia cristiana, no otra cosa. Y ahora bien, ¿y los riesgos? ¿Teníamos riesgos? ¿Esto era una elección más? ¿Estábamos como estábamos antes? Y voy a decir las cosas más obvias de la tierra. Pero no estábamos igual que antes. En primer lugar, porque el diagnóstico, lo que se intentó hacer con la democracia cristiana es capitalizar las movilizaciones sociales que fueron interpretadas como polarización política hacia la izquierda. Es decir, los partidos políticos y especialmente la democracia cristiana era una cosa del pasado, correspondía a una institucionalidad obsoleta, ya no era actor y ahora venía un movimiento nuevo, eso era capitalizado por alguien, ese alguien cambiaba las mayorías y estábamos en otro país. Y eso fue lo que enfrentamos. Pero no enfrentamos solo un discurso hacia la izquierda, también enfrentamos un discurso hacia la derecha. Primera vez que enfrentamos desde la recuperación de la democracia una elección sin representación en el Estado. Solamente una cosa, cuando estábamos en elecciones teníamos, dando la cara, explicando la situación, no solamente al candidato, al alcalde o concejal, teníamos al presidente, teníamos a los ministros, teníamos la subsecretaría, gobernadores e intendencias, teníamos aparato estatal desplegando nuestros carteles, porque eran los carteles de lo que se hacía, de lo bien que lo estábamos haciendo, y ahora no teníamos nada, estábamos solos, enfrentados al mundo, sin apoyo de nadie. Y en ese momento, ¿qué es lo que decían que iba a pasar con la DC? ¿Qué iba a pasar con la DC? Que íbamos a bajar, obviamente. Y además, la derecha no nos iba a perdonar la vida. En el momento que tenía más fuerza, más poder comunicacional, cuando podía poner los títulos de los diarios, atacarnos desde el gobierno y enfrentarnos en la calle, entonces lo que se venía encima era la derecha va tras nosotros en las grandes ciudades, va tras nosotros para sacarnos de una vez del sector más cercano a la población. Y eso enfrentábamos. Por si fuera, el voto voluntario se diagnosticaba como un voto que favorecía a la derecha. Recuerden lo que decíamos nosotros de lo que iba a pasar. Ahora sabemos la película cómo se desenrolla, pero antes no la sabíamos. ¿Y qué es lo que decíamos nosotros a nosotros mismos? Nos viene un gran problema. No sabemos lo que va a pasar. Y finalmente, hicimos una cosa extraordinaria. Nosotros, en este momento, en vez de jugar a la del viejo avaro, en vez de jugar a la administración del poder que tenemos, en vez de jugar a ser conservadores con rostro cristiano, en vez de jugar al noble y continuado ejercicio del descenso, nosotros nos arriesgamos a cambiar en las principales comunas del país nuestros principales exponentes, por miles de motivos, pero particularmente pusimos en la primera línea de combate a los más jóvenes. Y por ejemplo, nosotros pusimos en riesgo Maipú, Peñalolén, La Granja, Quinta Normal, Coquimbo, Tomé. Nosotros abrimos los flancos
porque dijimos, o crecemos o perdemos, pero no nos vamos a quedar esperando nuestro destino, no vamos a dejar que nos sucedan las cosas, vamos a tomar el destino en nuestras manos. Y fue esa actitud de ir hacia adelante, de cuando habían primarias, teníamos primarias, que cuando había que competir, competíamos. Y cuando hubo que defender candidatos en primarias nuevos, que había que darles piso, que había que darles respaldo, el partido se los dio. Finalmente se los dio, se lo ganaron y ellos mismos ganaron. En continuidad, ¿qué estrategia asumimos, camaradas? Y digo asumimos, porque esto fue, gracias a Dios, fue común. Quiero decir que lo que nosotros mostramos al país era la unidad. Cuando un demócrata cristiano, como en Casablanca, aparece en los letreros con el candidato de derecha, siendo un candidato a concejal nuestro, eso es una vergüenza y es una traición. Pero por cada traidor hubo miles de demócratas cristianos que estuvieron en su puesto. Lo hicimos bien, estuvimos unidos. ¿Quién en esta campaña sintió que se lo apoyaba porque era del grupo interno tal o cual? Se apoyó a todos, apoyamos todos a todos porque era el representante del partido. Y esa fue nuestra fuerza, porque nosotros tuvimos la fuerza de la convicción y de ser dignos representantes de un partido que tiene la bandera al frente y no la mirada en el bolsillo. Y luego, abrimos los brazos. Yo creo que sí. Esta fue una imagen muy bonita. Además porque estaba la gente del partido real, totalmente real. Incluso ya les piden autógrafo en el partido a algunos de los que están en los carteles. Pero era verdad. Y luego, la cooperación partidaria. El que la lleva en el partido es el que da la cara. Si el partido está representado por un candidato o una candidata, ese es el que pide ayuda. Aquí estoy dando la cara por el partido. Ayúdenme. Y yo estoy feliz de ver cómo se jugaron nuestros parlamentarios por nuestro alcalde. El que estaba en la mente de todos era el candidato o candidata a concejal. Eso fue lindo. Los presidentes regionales, distritales y comunales, cómo lucharon, cómo se entregaron por otros. Y la directiva apoyando todo el esfuerzo. Pero fuimos muy unidos y fuimos muy cooperadores, porque la decisión que se tomaba partía de abajo y todos siguiendo al que da la cara. Y además, porque descentralizamos las decisiones. Por Dios que nos fue bien descentralizando las decisiones. Cuando hubo que apoyar, cuando hubo que hacer algo, presidentes regionales, ustedes están aquí, ustedes tomaron la decisión. Presidentes distritales y comunales, mande camaradas, ¿dónde vamos? Candidatos, hicimos lo que pudimos. No nos quedamos con nada. Entregamos todo lo que el partido tenía en la calle. Y vinculamos las decisiones del partido con la ciudadanía. Otros predicaron las primarias, nosotros hicimos las primarias. Unos son del discurso, pero no han visto un obrero ni en fotografía. Pero nosotros estamos en la base social y arriesgamos en la base social. ¿Fue importante ganar o perder en todas las primarias? No, eso no fue lo más importante. Lo más importante es que nosotros estábamos en la actitud de ir, en la actitud de estar, de no dejar ningún puesto vacío.